Quisiera pedirles se pongan de pie a hacer una oración. Cierren sus ojos. Padre, gracias te damos por la bendición que nos das de permitirnos estar aquí una vez más, Señor, en este lugar. Ya hemos cantado a tu nombre, Señor, ya hemos dado bendición, Señor, o agradecido tu bendición por lo que nos das. En este momento nos disponemos a escuchar tu palabra, Señor. Te ruego que seas tú trayendo esas palabras de vida que necesitamos, Señor, para que nuestras almas vayan creciendo en ese crecimiento espiritual que solo tú puedes dar, Señor. Quita todo estorbo del maligno que se pueda interponer entre tu bendición que has traído para nosotros en esta mañana, Señor. Quita cualquier estorbo en nuestras mentes, cualquier carga, Señor, o cualquier cosa que se quiera interponer, Señor, entre la bendición que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden saludarse unos a otros. Nuestros hijos pasan a sus clases. Los jóvenes de aquel salón, hermanos, se quedan en esta oportunidad, se quedan aquí. Bueno, sí, un poquito, por favor. Muy bien, hermanos. ¿Cómo están todos? ¿Bendecidos? Qué bien, hermanos. Es un gusto verles nuevamente. En esta oportunidad, vamos a continuar con la serie Los atributos de Dios o conociendo al Dios de la Biblia. La semana pasada estuvimos viendo la santidad de Dios. Todos sabemos ya que Dios es santo, ¿verdad? En esta oportunidad, hermanos, vamos a hablar, por causa de que Dios es santo, vamos a hablar la responsabilidad o la respuesta que debemos tener nosotros a causa de que Dios es santo. Ya que Dios es santo, también el Señor nos manda que nosotros seamos santos. En 1 de Pedro 1:14, vamos a leer esto, hermanos. 1 de Pedro 1:14. ¿Listos? Dice la palabra de Dios: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Como podemos ver, hermanos, esto es un mandamiento de Dios para cada uno de sus hijos. No es una opción. Tampoco el ser santo es una idea que nosotros podamos tener, es nada más una idea que podemos conservar en nuestra mente. Se trata de que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Así que esto va más allá de un pensamiento, no es nada más tener una idea de que, bueno, soy santo porque la Biblia dice que tengo que ser santo. Se trata de nuestra vivencia diaria, de nuestro vivir diario. Se trata de cómo nosotros vivimos nuestras vidas cristianas, no solo el domingo en la iglesia, sino todos los días de la semana. ¿Se entiende eso, hermanos? Amén. Esto es un mandamiento y repetidas veces la palabra de Dios lo menciona. En muchas partes de la Biblia, Pablo hace mucha mención de esto. De hecho, nos llamados a ser santos. O sea, cuando se dirige a los creyentes, se dirige a los santos de Dios. Algunos sectores piensan que una persona o un santo es una estatua a la que se le prenden veladoras. Por favor, no se vaya a prender veladoras usted mismo. Todos nosotros somos santos de Dios. ¿Qué quiere decir que somos santos? Somos cortados del mundo. Es como que agarremos un cuchillo y agarremos una papa o una verdura, la cortemos y la separamos. Ya no hay manera de unirla, ¿verdad? De eso se trata cuando Dios dice que nosotros hemos sido santificados. Dios nos corta o nos arranca del mundo y nos traslada al reino
de su amado Hijo Jesucristo. Entonces, en ese momento nosotros ya somos santificados. Por eso aquí tenemos que poner mucha atención, hermanos, porque la Biblia en algunas oportunidades menciona que ya nosotros fuimos santificados. O sea, es un proceso que ya pasó en el momento que creímos en Cristo Jesús como Salvador nuestro. Es un proceso que llega automáticamente a nosotros cuando Cristo nos hace salvos. Pero también podemos ver el otro lado de la moneda, que la palabra de Dios nos manda una y otra vez, sean santos. Entonces podríamos determinar que la santidad o la santificación que Dios nos ha dado, la proveyó en el momento que nosotros creímos, pero en la vida práctica nosotros tenemos que esforzarnos por ser santos, por obedecer. Tiene que ver con obedecer los mandamientos de Dios. Pero ¿qué mandamientos? Porque aquí hay una confusión. Muchas veces las personas se enfocan únicamente en aquellos mandamientos que son externos. Cuando hablamos de obedecer, no hablamos de obedecer tradiciones que utilizaban los judíos en aquel entonces. Se habla de obedecer a una vida práctica, una vida santa, apartada del mal, apartada del pecado. No tiene que ver con tradiciones o ¿cómo les llaman? Rituales. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con nuestra experiencia diaria de cómo vivimos nuestras vidas. Ser luz, como dice el Señor Jesucristo, que seríamos luz. Ser sal de la tierra, como dijo que seríamos sal de la tierra. Entonces, hacer una diferencia en lo que es una persona que es del mundo y una persona que es hijo de Dios. Entonces, Primera de Tesalonicenses, podemos ver esto, hermanos, porque Dios no nos ha llamado, Primera de Tesalonicenses 4, verso 7, Dios no nos ha hecho salvos para que sigamos viviendo de la misma manera. Tiene que haber una diferencia. Dice Primera de Tesalonicenses 4, 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a, ¿qué? Santificación. Esto quiere decir que Dios ya nos separó del mundo, nos hizo santos, nos ha separado, pero también hay una responsabilidad de parte de nosotros en la que debemos hacer algo. Debemos apartarnos por nosotros mismos de aquellas cosas que antes disfrutábamos hacer, que obviamente son pecado delante de Dios. Primera de Corintios 1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Fíjate que aquí usa la palabra, aquí pareciera una confusión o una contradicción, dice, a los santificados en Cristo Jesús, es lo que les estaba explicando hace un momento, que ya en el momento que nosotros creímos en Cristo, Él nos ha santificado, pero a la vez dice llamados a ser santos. Es como si dijera el apóstol Pablo a aquellos que ya fueron cortados del mundo, separados para Dios, que también han sido llamados a esforzarse a vivir una vida separada del mundo y del pecado. ¿Sí se entiende eso, verdad? Entonces no hay confusión. Hay una santidad que Dios nos ha proveído a nosotros en el momento que nosotros creímos, y hay una santidad que es responsabilidad de nosotros mismos. Es un esfuerzo que nos va a llevar toda la vida a luchar con eso. Muchas veces se habla desde los púlpitos de vivir en una vida de victoria. Y cuando hablan de esto, hablan de no tener deudas o de ser felices o de ser sanos, prósperos o hermosos y bellos, qué sé yo. Pero vivir una vida en victoria, según la palabra de Dios, no es que no tengas problemas, no es que no tengas enfermedades, no es que no tengas dificultades, sino que la vida en victoria es qué tanto nosotros lidiamos con el pecado. De hecho, esa es nuestra guerra espiritual. Esa es la verdadera guerra. No, Dios no nos ha mandado a pelearnos con demonios.
No nos ha mandado. Obviamente los demonios tienen una actividad muy puntual para hacernos pecar, una influencia bastante grande, pero está en tu decisión, en mi decisión, si obedecer la palabra de Dios o seguir las influencias del maligno. Ese es el trabajo del diablo y de sus demonios, hacernos caer. Ellos ponen la carnada ahí y somos nosotros si decidimos seguirla o no. De manera que podríamos determinar, hermanos, que es nuestra decisión pecar o no pecar. Se oye fácil y todos sabemos, si somos honestos, que no es fácil dejar de pecar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir pecando. Nacimos pecadores. Fuimos influenciados y enseñados por nuestro entorno, nuestros padres, nuestros amigos. Lo que vemos, lo que oímos, todo alrededor nos empuja y nos atrae a que nosotros pequemos de muchas maneras. De hecho, el pecado más común que casi nadie se da cuenta y casi a nadie le importa es no amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, con todo nuestro ser. Ese es el pecado que cometemos a diario, constantemente. El hecho de que nosotros no amemos a Dios como Dios merece que amemos a Dios, eso ya es pecado. El problema es que hay muchos que no les importa eso. Y de ahí podemos desenrollar una lista infinita de cada tipo de pecados que nosotros cometemos a diario. No necesitamos ni siquiera hablar de asesinar, de robar, no necesitamos ser narcotraficantes ni nada por el estilo. Pecamos hasta con nuestra vista, con nuestros oídos, con nuestra mente. Y he ahí, hermanos, la diferencia entre una persona que sí le interesa la santidad de Dios. Al reconocer que tenemos a un Dios que es 3 veces santo, entonces podemos entender que hay una responsabilidad nuestra también de nosotros ser santos, porque Él dice, sed santos porque yo soy santo. Solo porque Él lo dijo ya es importante y debería ser importante. Entonces, como vimos en 1 Corintios 1:1 y 2, somos santificados en Cristo Jesús y somos llamados a ser santos. Es algo que nosotros ya recibimos de parte de Dios y que se nos es llamados a seguir, a obedecer, a esforzarnos. La palabra santos o santo, hermanos, tiene que ver con ser separado del mundo y del pecado. Esto quiere decir que nosotros, como hijos de Dios, como santos de Dios, no debemos vivir como vivíamos antes. Sí me explico con esto, ¿verdad? No vayan a decir, bueno, es que yo vivo en una casa tal y bien cómodo, entonces tengo que dejar de vivir así. No se vayan por ese lado, sino de vivir en una manera sin pecado, o lo más que se pueda apartarnos del pecado. Entonces, en Tito, capítulo 2, verso 4, voy a ir un poquito rápido, hermanos, porque la verdad es que hay mucho que podemos hablar acerca de este tema de la santidad que nos corresponde a nosotros, pero vamos a tratar de resumirlo lo más que se puede. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo, hablando de Jesús, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El Señor Jesús se entregó a sí mismo, murió en una cruz, derramó su sangre para rescatarnos, para purificar a un pueblo propio de Él mismo, para que sea celoso y de buenas obras. En pocas palabras, Dios nos ha salvado para que seamos santos. O en otras palabras más sencillas, Dios nos ha salvado no para que vivamos de la misma manera que vivíamos antes, sino para que seamos obedientes a sus mandamientos. 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros, hermanos, en el momento que creímos en Jesús,
ya no somos nosotros nuestros dueños. Ahora le pertenecemos a aquel que derramó su sangre por nosotros. Fuimos comprados por el precio de su bendita sangre que fue derramada para rescatarnos. De manera que un santo, hermanos, es una persona que Cristo compró para sí mismo por medio de su sangre, para que sea obediente a su palabra, a sus mandamientos, para hacer buenas obras. Somos santificados en Cristo y llamados a ser santos, hermanos, como dice Hebreos 10:10. Vamos a ver esto, hermanos, para allá. Hebreos 10:10. Y esto es bien interesante y es bien importante a la hora que nosotros queramos entender la santidad de Dios principalmente y lo que Dios ha hecho por nosotros, para que vayamos entendiendo de que Dios no nos salvó y nos aventó así para ver cómo le vamos a hacer, sino que Él ha proveído lo necesario para que nosotros podamos cumplir su demanda. Él demanda que nosotros seamos santos, pero Él nos provee. Mira, en Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Por medio de la ofrenda que Cristo Jesús hizo por nosotros, Él se ofreció por nosotros, Él proveyó la santidad requerida. De manera, hermanos, que gracias a ese sacrificio que Él proveyó para nosotros es que podemos nosotros entrar a la presencia de Dios, porque ya somos aceptos en Él, ya somos aceptados. Por eso ahora tenemos la entrada libre al trono de la gracia, podemos postrarnos delante de Dios, orarle de todo corazón y somos bien recibidos por causa de lo que Él hizo por nosotros. Pero ahora lo que nos demanda el Señor es que nosotros seamos obedientes a su palabra. Ya no le pertenecemos al pecado, ya no le pertenecemos a este mundo, ya no le pertenecemos al diablo. Ahora le pertenecemos a Jesús. Somos de Él. El apóstol Pablo relata en el libro de Hechos, capítulo 26, verso 16, cuando él se convierte, que el mismo Señor Jesús le da la misión que él va a cumplir. Fíjense, en Hechos 26, 16, le dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Para qué entonces fuimos salvados? Para ser obedientes, para salir de las tinieblas a la luz, para dejar de pertenecerle al diablo y al pecado y pertenecerle ahora a Dios. Y ahora vamos a recibir una herencia por causa de lo que Cristo hizo a favor de nosotros. La providencia de Dios es completa. Él nos pide lo mínimo, que no es algo fácil. Pero vamos a ver más adelante que también Él provee la fuerza y la capacidad para que nosotros podamos obedecer su palabra. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Él, en el momento que nosotros creímos, fuimos arrancados de las tinieblas y mandados al reino de Cristo Jesús. Estábamos, por decirlo antes, unidos al diablo, al pecado, al mundo, a nuestras viejas pasiones, y ahora pertenecemos a otro reino, al reino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estas verdades, hermanos, necesitamos saberlas, conocerlas, recordarlas constantemente para que por medio de estas verdades tan grandes, entonces actuemos. Porque es muy fácil nomás decir, bueno, yo soy cristiano, voy porque voy los domingos y ahora yo ya no peco porque mira, antes
yo me peleaba con todo el mundo en la calle, me emborrachaba, me drogaba y ya dejé de hacer todas esas cosas. Pero ¿qué de los pensamientos? ¿Qué de nuestras otras acciones, nuestras palabras, lo que vemos, lo que oímos, lo que dejamos de hacer también? Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, hermanos, estamos, y mira, y en esto no puedo ser exagerado, de verdad, sin Cristo estamos perdidos. Todo lo que nosotros hagamos es pecado sin Cristo. De hecho, hermanos, en el libro de Isaías dice que nuestras mejores obras son trapos de inmundicia delante de Dios. Pero ahora en Cristo nosotros venimos a ser olor grato para vida delante de Dios. Y ahora Él requiere que nosotros nos esforcemos a obedecer. En Ezequiel 36:25, Dios promete que Él iba a darnos la capacidad para poder apartarnos, separarnos también a nosotros mismos y purificarnos a nosotros mismos de aquellas cosas que nos corresponden a nosotros. Porque una de las preguntas más frecuentes en aquellos cristianos serios que de verdad toman en serio la palabra de Dios, el querer ser obedientes a Dios, y de repente nos encontramos que no podemos obedecer a perfección lo que Dios quiere de nosotros, nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿O qué le corresponde hacer a Dios? Y a veces nos encontramos tratando de hacer lo que a Dios le toca hacer y queremos que Dios haga lo que nos toca hacer a nosotros. Queremos que Dios nos cierre los ojos cuando estamos viendo algo que no debemos. No nos queremos esforzar a orar, no queremos esforzarnos a estudiar la palabra de Dios, ni siquiera queremos meditar sobre aquellas cosas que ya conocemos. Mira, Ezequiel 36:25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Y qué dice? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Si se dan cuenta, en todo lo que leímos, dice Dios, yo lo voy a hacer. No dice lo van a hacer ustedes. Entonces, aquí encontramos la obra divina de Dios a favor nuestra. En el momento que nosotros creemos en Jesús, Él transforma nuestro corazón, nos da un corazón, nos quita el de carne, nos da uno de piedra, y nos da uno de carne, nos cambia nuestros deseos, Él nos limpia de todo mal y también nos da de su espíritu. O sea que podríamos decir que hasta aquí estamos completos, no necesitamos nada más. Pero surge la pregunta, ¿y por qué pecamos? ¿Por qué pecamos? ¿Por qué si Dios ha prometido esto tan maravilloso, algo está pasando en mí? Es una pregunta que todo cristiano serio de verdad se hace. ¿Por qué no puedo dejar de pecar? Muchas veces es porque desconocemos la palabra de Dios, es porque de verdad el mismo pecado nos tiene cegados. Pero mira, Efesios 4:22 puede darnos una respuesta. Porque si Dios ha prometido este tipo de cosas, parece que entonces algo anda mal en nosotros porque seguimos pecando. Pero realmente es que cuando Dios nos transforma, nos salva, nos justifica, nos santifica, nos aparta para Él mismo, no hace el cambio inmediatamente. Y tampoco vamos a ser perfectos. Mira, Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esto quiere decir, hermanos, que nosotros estamos viciados a pecar. O sea, el pecado es un vicio que está en nuestra carne, en todo nuestro ser.
que nos lleva una y otra vez cautivos, como dice el mismo Pablo en Romanos 7, que él puede ver otra ley dentro de sí mismo que lo arrastra a pecar, al cual él mismo dice, miserable de mí. Esa es la condición verdadera de un creyente verdadero, que tiene cuidado y se aflige a sí mismo cuando ve la vieja naturaleza que todavía está ahí, otra ley que lo arrastra a uno a pecar. Eso es una buena noticia, el hecho que nos sintamos mal. Nosotros estamos todavía viciados a cometer pecado. Por eso Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojarse del viejo hombre o de esa vieja naturaleza, o podríamos decirle de esas viejas costumbres, o arrancar esos vicios naturales que nosotros tenemos, el de pecar. Una vez más, algunos dicen, hermano, pero yo ya dejé las drogas, yo dejé el robo, yo dejé los asesinatos, no sé qué cosas feas, ¿no? Pero todavía hay mucho en nosotros. Están esos pensamientos, están esas murmuraciones, las críticas, cosas que muchas personas pasamos por alto, que pensamos que, no, pues eso todo el mundo lo hace, no hay que ser tan legalistas. Pero hay muchas cosas en nosotros y hay otras de ellas que Dios ya nos ha mostrado a cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Estamos trabajando para lidiar con ese pecado? Porque recordamos una vez más el mandamiento, sed santos porque yo soy santo. El cambio no es inmediato cuando el Señor nos salva. Filipenses 1:6 nos muestra que la lucha diaria contra el pecado nos va a llevar toda la vida, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero, hermanos, no quiero que alguien salga de listo diciendo, bueno, yo me voy a esperar hasta ese día. No. Es una lucha diaria. Comienza en el momento que nosotros abrimos los ojos por la mañana, termina hasta el momento en que caemos muertos en la cama y continúa el día siguiente y el día siguiente y así hasta que Cristo venga o nos presentemos delante de Él. Debe existir una lucha. Mira, en Gálatas 5:16 es una lucha entre la carne y el espíritu. Gálatas 5:16 dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, digo pues, andad en el Espíritu, y fíjate, y nos dice cómo hacerlo. Por cierto, andad en el Espíritu, hermanos, tiene dos divisiones o dos partes. Una es andar, cómo vivir, pero tiene que ser en obediencia, y aparte, mantener la confianza o dependencia total del Espíritu. Eso es andar en el Espíritu. Ser obedientes y depender de Él 100%. No satisfagáis los deseos de la carne, dice. Él nos dice que no satisfagamos. Eso se entiende, ¿verdad? Cuando tenemos hambre, ¿qué es lo que hacemos? Satisfacer esa hambre. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, a mí se me antojan unos tacos. Los voy a satisfacer. Pero ¿qué tal si el doctor me ha dicho, si te comes tacos te vas a morir? No debo de satisfacer esa hambre de esa manera. Es lo mismo, espiritualmente, hermanos, no debemos satisfacer los deseos de la carne, sino más bien alimentarnos espiritualmente, como lo que estamos haciendo en este momento. Pero ¿qué tan constante es nuestro alimento? ¿Es una vez a la semana? ¿Una vez a los 3 meses? ¿Creen ustedes que eso es suficiente? Tiene que ser constantemente, todos los días. Mira, y dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Por eso dice Pedro también en 1 de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que nos abstengamos. Tú y yo ya conocemos esos deseos. Ya sabemos, como dicen,
de qué pata cojeamos. Vigilemos eso. Ya sabemos. Dice la palabra de Dios, el sabio ve el mal y se aparta. ¿Estamos viviendo sabiamente? Yo les garantizo, hermanos, que si somos sinceros y somos creyentes honestos con el Señor, sí hay un sufrimiento dentro de nosotros porque vemos que no somos lo que deberíamos ser. Sí es así, ¿verdad? Amén. Entonces, podemos encontrar muchas dificultades, hermanos, a la hora de buscar la santidad o la santificación. El problema es que no tomamos en serio el pecado. No le llamamos pecado a lo que la Biblia, o más bien Dios, dice que es pecado. O pensamos que hay pecados que los podemos hacer, porque como no hemos robado, no hemos matado, no hemos abortado, no hemos, los pecados más horribles y escandalosos. Categorizamos los pecados. Fíjate, categorizamos los pecados, pero de una manera en que, esta lista de pecados no las puedo hacer, pero esta sí, porque todas las hacen. Es más, yo conozco un hermano en la iglesia que lo hace, y peor que yo. Así que yo lo puedo hacer también. Entonces, tomamos el asesinato, el robo, el adulterio y todo ese tipo de cosas como los pecados que Dios sí condena y que eso sí no los queremos hacer. Pero hay otros pecadillos chiquitos, esos como el chisme, las envidias, y por cierto, estos pecados son los más silenciosos, porque muchos de nosotros podríamos tener un montón de estos pecados, practicarlos constantemente y pensar que no los tenemos, como la envidia. Yo les garantizo, hermanos, que aquí no hay ningún envidioso, ¿verdad? Pero si yo pudiera ver en sus conciencias, gracias a Dios no se puede, descubriríamos que hay muchos envidiosos. Pero tal vez aquí no. Bueno, la envidia, el odio, muchas personas dicen, no, yo no odio a nadie, pero de repente ahí viene ese. Entonces, hermanos, es por eso que necesitamos hacer un análisis profundo y de verdad entender si de verdad nosotros estamos viviendo una vida santa. Y si tenemos pecados ocultos que nosotros creemos que no tenemos, la envidia, los celos, los chismes. Es interesante, hermanos, ver gente que es chismosa y dice, no, yo no soy chismoso. O sea, todo el mundo lo sabe menos la persona. Pero tenemos que pedirle a Dios que nos muestre nuestros pecados. Él ya lo ha hecho, ya lo está haciendo. Están las envidias, los rencores, hermanos, las amarguras. Mira, es interesante que podemos verlo claramente. El alcohólico se ofende cuando le dices que es un alcohólico. Porque dice el que es alcohólico, y esa es una de las claves más grandes de que es un alcohólico, que se enoja. Cuando le dices, no hermano, es que tu problema de alcoholismo, bueno, no hermano, ¿verdad? Porque no hay hermanos alcohólicos. Ay, disculpen. Bueno, un amigo, ¿no? Un hermano carnal. Es que tu problema de alcoholismo, no, yo no soy alcohólico. Y ese mismo patrón se repite en esta lista de pecadillos chiquitos que todos pasamos por alto. Las envidias, los celos, la amargura, los pensamientos lujuriosos, esos pecados ocultos. El odio, el rencor, esos arranques de ira, eso es pecado también. El hablar mal de los demás, mejor ya no los ventaneo, hermanos. Nuestro problema también, hermanos, es que nos centramos en nosotros mismos y no en Dios. O sea, buscamos sentirnos bien con nosotros mismos. Si hay algún pecado que tal vez nos moleste, es porque nos sentimos mal con nosotros mismos y no nos sentimos mal porque hemos ofendido a un Dios que es 3 veces santo. Ese es el problema, uno de los problemas más grandes. Que muchas veces nos preocupamos más porque no nos vean los demás que estamos pecando. Es una preocupación que
Ay, miren, me va a ver el hermano que estoy pecando, o que estoy enojado, o que estoy haciendo, no sé, cualquier cosa. Pero no nos importa que Dios nos está viendo todo el día y todos los días, todo el año. No tomamos en serio la santidad de Dios. No estamos tomando en serio de que Él, esa persona que nos ama tanto, y cada vez que nosotros vamos y pecamos, lo estamos insultando a Él, lo estamos ofendiendo. Todo pecado, hermanos, y es lo que tenemos que tomar en cuenta, que todo pecado que cometemos, lo cometemos en contra de Dios. Es un pecado pecar contra Dios y pensar de que, bueno, es que una vez más, al cabo Dios es bueno, y sí lo es. Al cabo Dios es misericordioso, y sí lo es. Pero estamos tomando la gracia de Dios para hacer uso del libertinaje. Y eso es como que nos estemos burlando de Dios. Obviamente, hermanos, la ley de Dios, los mandamientos de Dios son los que se quebrantan. Es su autoridad la que se quebranta. Es como que nos estemos burlando de Él, estemos ofendiéndole a Él. Y la actitud correcta que debemos tener es la del hijo pródigo. Cuando se arrepiente, regresa a su padre y le dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es lo que necesitamos hacer nosotros. Cada vez que vamos a pecar, o hemos pecado más bien. He pecado contra ti, Señor. He pecado contra ti. Esa es la actitud. Y tener más conciencia de que es hacia Él que estamos pecando. Mira, la actitud también de David en el Salmo 51, verso 1, cuando él fue descubierto en su pecado, fue confrontado por el profeta Natán cuando pecó con Betsabé y asesinó a su marido Urías. Él se arrepiente de esta manera. Salmo 51, verso 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Este es el corazón de David, el hombre que Dios dijo que era conforme a su corazón y que había fallado. Así es como debemos obrar nosotros. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado. Solos contra ti he pecado, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero dice, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. Otro error muy grande es pensar, bueno, sí pequé, es verdad, ayer pequé, pero antes de irme a dormir, me puse de rodillas y le dije a Dios: perdóname, buenas noches, bye. Y el día siguiente, volví a lo mismo. No estamos tomando en serio la santidad de Dios. Y esa es mucha la actitud que hay dentro del pueblo de Dios, hermanos. Desafortunadamente. Olvidamos que el Señor dice: sean santos porque yo soy santo. El libro de Levítico está lleno de mandamientos de Dios. Hermano, pero esa es la ley, hombre. Eso era antes de Cristo, el Antiguo Testamento, no sea legalista. Hermanos, tenemos un Dios que no cambia. Lo único que ha cambiado son las ceremonias. Los mandamientos de Dios son puros, buenos, y debemos obedecerlos. Hermanos, verdaderamente nunca vamos a ser perfectos, pero mira, Dios que conoce nuestros corazones, que son malos y perversos y que nadie los puede gobernar, Él sabe qué tanto nos estamos esforzando. Podríamos decir, y muchos lo dicen de verdad, muchos dicen: Dios conoce mi corazón. Es que ese es el problema, que Él sí lo conoce. Él conoce qué tan perverso y torcido está nuestro corazón. Él conoce que nos estamos burlando en su cara, que estamos viviendo de apariencias. Otro de los grandes errores, hermanos, que cometemos a la hora de buscar la santidad es que tenemos un concepto equivocado de lo que es santidad. Hay personas que piensan, cuando oyen la palabra santidad, que por cierto es una palabra
o una doctrina muy importante que le enseña la Biblia, porque la palabra santo o santidad se menciona más de 600 veces en la palabra de Dios, cuando oyen eso, se imaginan, es vestir de manga larga, rasurarse, no comer esto, no comer aquello, no ir a ciertos lugares, o hablar de cierta manera, o no sé, cosas externas. Un concepto equivocado. Otros piensan que, bueno, la santidad, como ha desaparecido ya de muchos púlpitos, porque es un mensaje ofensivo, anticuado, eso no trae ganancias económicas dentro de algunos lugares. Es mejor hablar de la invasión de Rusia, de las profecías, que por cierto están equivocadas muchas de ellas, porque nadie sabe lo que va a pasar, hermanos, solo Dios. Solo Dios sabe el día que va a venir. Ni el mismo Señor Jesucristo dijo en Hechos 1 que Él sabía la hora ni la fecha. Solo su Padre en su propia potestad. Entonces, es verdad, es importante ir a las profecías, pero es más importante seguir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay tanto, hermanos, que aprender. Tenemos inmensidad de enseñanza en toda la palabra de Dios, como para estar pensando en el futuro, si no nos estamos preocupando por el presente, por nuestra realidad hoy. Por eso el autor de Hebreos dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es importante las profecías, si tienen tiempo estúdienlas, claro que sí, pero primero debemos resolver nuestra vida diaria. ¿Cómo estamos viviendo delante de Dios? ¿Estamos siendo agradables al Señor? Mira, algunos piensan que vivir en santidad tiene que ver con no vestir de esta manera, no comer ciertas cosas, no hablarle a ciertas personas. Bueno, es una lista inmensa de prohibiciones. No hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Cuando el Señor Jesús, en Juan 8:29, Él dijo, yo siempre hago lo que le agrada al Padre. ¿Por qué no mejor pensamos en la ley de Dios como en agradar, hacer lo que le agrada a Dios? Y no pensar en no hago, no debo hacer, sino más bien agradarle, hacer. Al final de cuentas es lo mismo, pero pareciera que tenemos una gran resiliencia cuando se nos prohíben las cosas. Pero mejor, ¿por qué no pensamos este día voy a hacerle agradable al Señor? Voy a obedecerle, voy a poner atención. ¿Es imposible ser fiel al 100%? Claro que sí es imposible, pero no quiere decir que no nos vamos a esforzar. La palabra de Dios nos dice que Él está listo para perdonar nuestros pecados si es que nos arrepentimos, claro que sí. Tenemos entonces, hermanos, esta confianza que tenía el Señor Jesús de decir, yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Yo estoy seguro que no. Bueno, si es que somos honestos. Otro error, hermanos, es confundir la verdadera santidad con legalismo. Hay personas que piensan que buscar la santidad es convertirse en un fariseo hipócrita. Pero déjenme, les voy a resumir lo que es un legalista o un fariseo. Es una persona que piensa que por esforzarse va a llegar al cielo. Pero eso es salvación por obras. Y nosotros no somos salvos por obras. Las obras que nosotros hacemos es porque somos salvos. Pero no podemos alcanzar la salvación por medio de nuestra obediencia. La obediencia es el fruto de lo que Dios ya hizo en nosotros, como dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación y como fin, la vida eterna. O sea que la santificación, el esforzarnos a obedecer los mandamientos de Dios, es el fruto de que hemos sido libertados del pecado, que hemos sido salvados, que hemos sido santificados, separados para Dios. Una persona, hermanos, que no piensa en la santidad con seriedad, una de dos, y quisiera pensar que esta es la
el caso de alguno que pueda estar por aquí y no el otro, es porque no entiende la santidad de Dios, y la otra es porque no ha sido salvado. Esperemos que sea la primera, ¿verdad? Que alguno de nosotros no estamos tomando en cuenta la santidad como se debe de ser, pero es porque no la hemos entendido. Pero no debemos quedarnos allí. Debemos buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, el concepto de la verdadera santidad no tiene que ver con legalismo, no tiene que ver con religiosidad. No es para que nos vean, porque el legalista le gusta mucho o hace obras para que la gente lo vea. Ay, qué esforzado ese hermano. No, ese hermano sí es un santo de Dios, pero lo hace por eso. Eso es ser legalista. Otro error, hermanos, es tener una santidad cultural. ¿Sí se entiende eso? Es la santidad que nosotros podemos adquirir por el grupo en el que nosotros convivimos. Y comenzamos a compararnos. Mira, aquel hermano que es más tremendo que yo, pues yo no estoy tan mal. Entonces, es más, a mí Dios me va a dar una corona más grande que la de él. Pero practicamos las mismas cosas, pero él hace más cosas feas que yo. Y comenzamos a compararnos. Pero Dios no nos ha mandado a compararnos con nadie. Nos ha mandado a compararnos con Él. A ser santos como Él, no santos como los demás. De manera que nosotros deberíamos de pensar, hermanos, es ser santos individualmente, no como los demás. Si hay algo que podemos admirar bueno de los demás, claro que sí, pero no lo malo. Porque luego tenemos la tendencia de pensar en aquellos pecados que son evidentes para todo el mundo, menos para el que lo hace, y decir, bueno, pues si ahí este también está bien mal, así que no le hace si yo también lo hago. Al cabo, lo mío es menos, o solo es una vez. Ese es el problema, otro de los problemas a la hora de buscar la santidad. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La palabra seguir o perseguir es procurar. Y lo que indica, hermanos, es un esfuerzo de cada uno de nosotros. Requiere, o sea, más bien tenemos que decir, es algo que tenemos que hacer nosotros, perseguir la santidad, procurarla, con un esfuerzo muy grande. Otro problema, hermanos, es que el pecado ha desaparecido de los púlpitos, ya hablamos un poquito de eso. Hay personas que ahora al adulterio no le llaman adulterio, es tener una vida, ¿cómo le dicen? Vivir en unión libre, cosas así. Ya no llaman pecado al pecado, le han puesto otro nombre que se entienda, que no sea tan ofensivo. Algunos dicen, no, pues tú tienes derecho de hacer tu vida, ¿no? O tú tienes, no, es que Dios sabe las necesidades que tenemos, por eso hay que adulterar. Dios entiende, Él es bueno. O ya no le llaman robo, sino es tomar nuevas oportunidades. O aprovechar las oportunidades. Ya no le llaman tranza, fraude. Ya al aborto ya no le llaman asesinato, sino las mujeres dicen, es que yo tengo derechos sobre mi cuerpo. Y la búsqueda de los derechos tiene mucho más énfasis dentro de los púlpitos hoy en día, porque esos mensajes venden. Esos mensajes atraen multitudes. De manera que las personas salen muy contentas porque les han dicho, estás bien, solo necesitas dar un poquito más en las ofrendas. No más es lo único que te hace falta para tener la fe verdadera de Dios. A lo único que le llaman pecado hoy en día en muchos púlpitos es no dar dinero en las ofrendas. Es el único pecado que ellos persiguen. Pero las vidas morales y todas esas cosas, no, yo no soy nadie para juzgar a nadie. Y hay otros que se justifican a sí mismos diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero la palabra de Dios ya nos juzgó. Ya fuimos juzgados. De manera, hermanos, que no es pecado llamar pecado al pecado. ¿Sí se entiende eso?
y debemos perseguirlo, pero no perseguir el pecado de nuestro hermano o de nuestra hermana, perseguir el pecado nuestro y mortificarlo. Mira, recordemos, Cantares 2:15 dice que las zorras pequeñas son las que destruyen o echan a perder las viñas. Hay cosas muy insignificantes en nuestras vidas que pueden estar carcomiendo nuestra vida espiritual, nuestro avance, para tener una vida de victoria. Hermanos, el pecado también nos roba el gozo. Por eso a veces es que nos sentimos mal, con ansiedad. Por eso es que a veces nos sentimos culpables todo el tiempo, porque el Espíritu Santo de Dios ya mora en nosotros y estamos entristeciéndolo. El pecado trae destrucción, trae consecuencias, es una desobediencia y una burla delante de Dios. Y nosotros tenemos que mortificarlo. Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales todos nosotros anduvimos en otro tiempo cuando vivíamos en ellas. Se supone que ya no vivimos en ellas. Estos son los pecados más grandes, los más escandalosos. Pero Pablo nos deja una lista enorme de cosas que también debemos mortificar, que es lo que les he venido diciendo hace un rato. Verso 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus desechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y pueden seguir leyendo, hermanos. Hay muchas exhortaciones que la palabra de Dios nos da de cosas que nosotros no tomamos en serio, pero que sí Dios las toma en serio y las llama también pecado, de las cuales tenemos que despojarnos como si fuera un trapo sucio. Debemos mortificar, hacer morir esas obras que todavía hay en nosotros. A pesar de que Cristo, hermanos, ya nos santificó, debemos limpiar nuestro caminar. Y fíjate que esto es bien importante, porque esto nos da la motivación correcta. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Señor ya nos limpió. Quiere decir que ya no hay nada que hacer interiormente. Ya Él nos limpió. Lo que debemos hacer, como dice Juan 13:9, fíjate bien, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, cuando el Señor Jesús le estaba limpiando los pies a sus discípulos, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado, fíjate hermano, esta es una verdad muy grande, tómala para ti en este momento y úsala para mortificar tu pecado. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Cristo ya nos limpió, somos aceptos en Él. Lo que Él hizo es perfecto. Eso nos debe motivar correctamente para tomar acción y irnos en contra del pecado, mortificarlo. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. De manera que es por medio del Espíritu Santo que nosotros podemos estrangular al pecado que todavía mora en nosotros. De manera que ya no obedezcamos a las concupiscencias, esos deseos desordenados que nosotros teníamos cuando vivíamos en pecado sin Cristo. Y que todavía hay unos residuos dentro de nosotros, que a veces salen y brotan como un volcán ardiendo que está a punto de hacer erupción. Esa es una realidad muy grande.
Nuestra vieja naturaleza se quiere rebelar contra la ley de Dios, a la cual debemos mortificar por medio del Espíritu Santo de Dios. Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros, fíjate bien, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él produce en nosotros el querer deshacernos del pecado. Él es el que lo produce por medio de su Espíritu Santo y también produce el hacerlo. Pero es nosotros quienes decidimos obedecer o desobedecer, mortificar el pecado o proveer a esos deseos pecaminosos. Somos transformados a la imagen de Cristo por su Espíritu, 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Él ha proveído todas las herramientas necesarias. Él no nos pide algo que no podemos hacer. Bueno, no lo podemos hacer, pero Él nos da cómo hacerlo. Esa es la diferencia entre el verdadero cristianismo y las sectas. Las sectas nada más le dicen esfuércese, échele ganas, si no se va a ir al infierno. Nosotros no nos vamos a ir al infierno, no porque seamos buenos, sino porque Cristo ya nos rescató del infierno. Y esa es la motivación que nosotros debemos tomar en cuenta, abrazar esa motivación y por consecuencia seguir adelante esforzándonos, mortificando el pecado. Pero entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? Ya hemos visto que es una responsabilidad nuestra. Él ya proveyó lo que necesitamos, tenemos a su Espíritu, tenemos su palabra, porque luego encontramos a muchas personas entristecidas porque no pueden, se han desanimado, piensan ellos, es que yo no puedo dejar de pecar. Bueno, lidié con esto, salí victorioso, pero descubrí esto, lo descuidé y volví a pecar. Mira, Romanos 6, y ya casi voy a terminar. Romanos 6:1. Vamos a ver otro de los aspectos que debemos tomar en cuenta, considerar a la hora de mortificar el pecado. La primera, esta es una pregunta que Pablo hace por aquellos que puedan decir al ver que la gracia es maravillosa y sí lo es, entonces Dios perdona todos los pecados por gracia, entonces ¿qué? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Podría hacer alguien esta pregunta. En el verso 2 dice Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La respuesta, hermanos, para mortificar al pecado es, hemos muerto al pecado. Sí sabemos lo que es morir, ¿verdad? Una persona una vez muere, diga lo que diga cualquier otra persona que se anda despidiendo de todos, ya no está, ya se fue. Hemos muerto al pecado, hermanos. Y esa muerte no la provocamos nosotros. Esa la provocó Cristo en el momento que nosotros creímos en Él. Dice en el verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando vamos a las aguas del bautismo, fíjate qué hermoso es el Señor. Dios no nos pide morir, nos pide mortificar el pecado. Él murió por nosotros. No tuvimos que darnos de latigazos, no tenemos que castigarnos a nosotros mismos. Él fue castigado por nosotros. Él murió por nosotros. Nos pide algo tan sencillo, ir a las aguas del bautismo
en una manera simbólica, somos sepultados juntamente con Él en las aguas y somos resucitados juntamente con Él de una manera simbólica para que andemos en vida nueva. Hemos muerto al pecado, hermanos. Verso 11. Verso 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que considerarnos muertos al pecado, porque si de verdad hemos creído en Jesús y en su obra, hemos muerto al pecado. Considerémonos pues muertos al pecado. Verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es un trabajo muy difícil de hacer, pero no estamos solos. Dios está con nosotros. Él nos ha proveído su Santo Espíritu, su poder, para poder mortificar al pecado. Pónganse de pie, hermanos. Cierren sus ojos, vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Padre, reconocemos, ahora que hemos entendido tu santidad y la demanda que tú haces a nosotros, Señor. Reconocemos también, Señor, que nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer nada, Señor. Por eso tú nos decías que separados de ti nada podemos hacer. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor, a depender totalmente de ti, para que nosotros, Señor, podamos serte agradables, podamos ser obedientes a tu palabra, que podamos seguir la santidad y mortificar esos pecados que ya tú mismo ya nos has mostrado, Señor. Ayúdanos a tomar en serio tu palabra, tu santidad y los pecados que todavía practicamos, Señor, para que podamos dar frutos de santificación, frutos de tu Espíritu Santo, Señor, por el cual nosotros podamos ahora darte gloria con nuestras vidas, Señor, para que nuestras vidas sean para la alabanza de tu gloria, Señor. Quita esos malos deseos, esos pensamientos perversos de nuestras mentes, esos impulsos de la carne, Señor, que muchas veces nos gobiernan, porque desconocíamos que ahora ya no le pertenecemos al pecado, que ya no puede reinar en nosotros, porque ahora quien reina eres tú, Señor. Concédenos que esas verdades sean una realidad en nuestra vida diaria, Señor, y que no se queden nada más en nuestra mente como una bonita idea, sino que podamos practicarla, Señor, constantemente. Y no para gloriarnos a nosotros mismos, ni presumir a nadie, Señor, del esfuerzo que estamos haciendo, sino que lo hagamos para que todo sea para la gloria tuya, Señor, únicamente. Porque tú lo mereces, tú mereces toda la gloria, toda la honra. Por lo mismo, Señor, concédenos vivir unas vidas agradables a ti, perseguir esa santidad, porque queremos serte obedientes, Señor. Queremos dar testimonio con nuestras vidas de que tú nos has salvado y que nuestras vidas afecten a las personas que están en nuestro entorno, para que también ellos puedan conocerte, Señor. Si alguno de nosotros se encuentra, Señor, luchando con algún pecado en particular, yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que intervengas, Padre, que intervengas con tu santo poder, Señor, y tu soberanía, Señor, dando el esfuerzo necesario, Señor, arrancando la última raíz que se encuentre de ese pecado, Señor, en particular, en cada uno de nosotros, Padre. Provoca, Señor, la inquietud en nuestros corazones para buscar esa santidad. No nos dejes tranquilos, Señor, y guárdanos de hacer lo que a nosotros nos gusta más, Señor.
sino que nuestro deleite lo encontremos en hacer tu voluntad, Padre. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Seguimos confiando en ti, que tú vas a hacer una obra notoria en medio de nosotros, Padre. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.